RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, una semana más de reflexión y diálogo para ver si logramos encontrar la luz al final del túnel en nuestro querido país. Bienvenidos a Integrando Perú. Jorge, desde Cajamarca, adelante. Buenos días, bienvenidos a Integrando Perú. Tenemos importantes invitados para las entrevistas de hoy día, Pedro, adelante. Sí, tenemos al exministro de Justicia y una persona con mucha trayectoria en el mundo del derecho constitucional, el doctor Francisco Yegüren Praeli. La primera pregunta tiene que ver con lo que ha ocurrido hace pocas horas. ¿Qué pasa con el Congreso de la República? Ya hay una serie de temas donde ha habido mucha controversia, como el problema de la Junta Nacional de Justicia, pero lo último ha inquietado aún más. El acabar con la reforma política, que tenía errores, pero la idea era corregir, no dar marcha atrás. Ya se elimina las PASO, o sea, las elecciones primarias, muy difícil que haya representación o elección uninominal, como se dice, para buscar una conexión más directa, por ejemplo, en Lima, entre quién es congresista y el distrito que lo elige, por ejemplo, sería San Juan de Lurigancho. Y lo más importante, la valla, ya no son un número razonable de adherentes, sino se vuelve a un número muy elevado de 700,000 ciudadanos, buscando evidentemente volver a una figura en la que haya difícil posibilidad de cambio y renovación en la política peruana. ¿Cuál es vuestra opinión, doctor? Bueno, no es un tema fácil. El Congreso en verdad tiene tal grado de falta de legitimidad, de cuestionamiento social, que una raya más al tigre no hace la diferencia, ¿no? O sea, el Congreso padece de improvisación, mediocridad política. La prohibición de reelección inmediata de los congresistas queda claro que es una medida que se hizo más pensando en el momento y con el hígado, pero que ha hecho mucho daño a la representación política del país. Y claro, esto había que cambiarlo. Pero ahora van a ser senadores. Bueno, pero también se va a anular la prohibición. Lo que quiero decir es que si esto no se cambiaba, estos congresistas quedaban descartados para el siguiente proceso y vendría otro grupo nuevo. Entonces, yo creo que el Congreso anda muy mal, y en una democracia representativa, cuando el Congreso no tiene ni representatividad ni legitimidad, las cosas van mal. Ahora, el tema, yo creo que la situación peruana es muy compleja. Es muy compleja, hay una crisis institucional, hay una crisis política prolongada, no es de hoy, no es de ayer, no empezó con el gobierno de Castillo, sino que terminó de agudizar esa crisis. Desde el 2016 vivimos una situación de profunda inestabilidad en nuestro país, con varios presidentes, varios congresos, polarización, etc. ¿Pero qué fue lo que dinamitó la institucionalidad política? Como dice la pregunta de la obra de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo murieron los partidos políticos en el Perú? Ya el gobierno militar de la Fuerza Armada, el gobierno de Velasco, Morales Bermúdez, tenía un mensaje antipartidos. Ahí empieza, y estamos hablando de los 70s. Pero los partidos sobreviven, dan la impresión de que han vuelto en el 80 con el retorno de Belaúnde, Alan García, el APRA, pero viene el golpe de Fujimori, y Fujimori también tiene un poderoso discurso antipartidos. Entonces, ¿cuándo terminan de caer los partidos? Digo de caer, pero sí entrar en crisis. Yo me imagino que con el fujimorismo es casi su golpe de gracia, y no hay que engañarse, ¿no? Porque después de Fujimori viene Toledo, Perú Posible, que era un partido que no tenía mayor estructura. Luego va a venir el APRA, que, bueno, era Alan más que el APRA. Luego viene Humala, luego viene Kuczynski, luego viene Castillo. ¿Qué quiero decir? En este siglo no han llegado propiamente al gobierno partidos, y el grupo político más sólido, el fujimorismo, ha perdido 3 elecciones seguidas. Entonces, los partidos han decaído, y para no evadir la pregunta, aunque creo que este tema de las PASO es complejo, ¿ya? Yo tengo una opinión ahí
no definitiva. No me entusiasma tampoco tanto, ¿ya? Pero por lo menos garantizar el voto del militante, voto democrático. No, el voto con un militante aval de sin la duda, institución el pública. voto obligatorio de todo ciudadano lo dudo, porque acá hay un problema. Yo creo que en nuestro país tenemos que buscar, sí, soluciones, pero no soluciones improvisadas, que sean hechas recogiendo diagnósticos serios de gente seria, no de gente directamente interesada en qué hacemos, pero también con mucha dosis de realidad, de pisar terreno y de decidir qué queremos hacer, pero no qué queremos hacer pensando en cómo funciona en Estados Unidos, Alemania, Europa o Argentina. Hubo muchos teóricos en la reforma electoral, gente que nunca había militado en un partido político. No, eso no necesariamente. Yo creo que en esa propuesta de reforma hay gente que sabe. Hay gente que sabe. Pero tampoco los técnicos solos pueden hacer la cosa. Tiene que haber un diálogo con los protagonistas, pero también tiene que haber una visión crítica. En el Perú hemos ensayado casi todo. ¿Necesitamos un nuevo sistema electoral? Sí. ¿Un nuevo sistema de partidos? Sí, pero es que nada está funcionando. La ley de partidos de principios de este siglo ha fracasado rotundamente. O sea, se pone una valla electoral para evitar que lleguen muchos grupos al Congreso y una vez que llegan, una cosa es para llegar, pero adentro se dividen, se vuelven a fraccionar, cambian de partido como de camisa, no sé cuántos grupos hay ahora, ¿no? Entonces, yo diría que hay un problema muy serio de que no hay partidos políticos, quizás ni siquiera ideologías, no hay verdaderos movimientos de base. Por ejemplo, uno tendría que pensar, en nuestro país, ¿por qué las normas de partidos no le dan mayor presencia a las organizaciones regionales? Las organizaciones regionales también están amenazados, hay un proyecto para cortarles la viada. Las organizaciones regionales pueden postular a un gobierno regional, al municipio, pero ¿por qué no pueden lanzar congresistas por su región? Creo que tienen una pregunta de Cajamarca. Jorge, adelante. Sí, en realidad no es una pregunta, es algo que he escuchado muchas veces. Doctor Eguiguren, la democracia hace agua en América Latina y en el Perú en particular, un récord Guinness en número de presidentes. En los últimos 20 años hemos tenido 12 presidentes, doctor Eguiguren. Un promedio de 2 años por cada político en el poder impresionante. Muy bien. La gente dice en la calle, oye, necesitamos un Inca. Otros dicen, necesitamos un virrey. Bueno, depende de dónde viven, ¿no? Pero ya está. Ese es un poco lo que la gente está sintiendo, pues, digamos, lo decodificamos en los tiempos modernos y estamos hablando, pues, de un señor presidente tipo El Salvador, ¿no? Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Necesitamos un Inca? ¿Nada funciona? ¿Esto es un desastre? Bueno, el Inca y el virreinato fueron sociedades que se supone funcionaron, pero no eran democráticas, ¿no? Entonces, si pensamos en democracia, el esquema tiene que ser otro. Tampoco un dictador, tampoco un autócrata, tampoco un payaso o un improvisado. O un ladrón. Bueno, o un ladrón, y algunos no son, pero se convierten en el poder. Entonces, yo diría que tendríamos que apostar más a crear, suena utópico, pero a crear instituciones, organizaciones sociales, organizaciones de base, grupos representativos, de repente pequeños grupos que sí tienen representación de productores, de vecinos, de gremios, y que a partir de allí, como alternativa a los partidos, porque no hay partidos, y no los vamos a inventar con una ley, y no los vamos a crear en 3 años. Volvemos al pensamiento de Bolívar y San Martín de que el Perú no está preparado para una democracia. Ambos, en distinto matiz, buscaban que el Perú tenga un gobierno de los ilustres pensadores, uno con sangre real, el otro uno tipo Napoleón, pero ninguno creyó en la democracia. Bueno, es que hace 200 años, sí, pues, no estábamos preparados porque no había ninguna experiencia de gobierno propio nacional. Lo terrible es que 200 años después hemos regresionado, ¿no? Y cuando uno mira el acontecer político de los últimos 6 años, uno piensa que está leyendo la historia del Perú de los primeros momentos de la República, de inestabilidad. Entonces, no aprendemos las lecciones. Hay una responsabilidad de la ciudadanía, de nosotros, porque finalmente quienes elegimos somos nosotros. Quien llega al Congreso o quien llega al gobierno es porque lo eligió un sector del pueblo. Pero tenemos un país muy fraccionado, muy polarizado, muy dañado. O sea, casi que políticamente en los últimos años hemos tenido 2 bloques, el fujimorismo y el antifujimorismo.
las elecciones, en las últimas 3 elecciones las ganó el antifujimorismo. No los ganó nadie en particular. No las ganó ni Kuczynski, ni Castillo. No. Las ganó un conglomerado espontáneo que no quería que gane el fujimorismo, pero el fujimorismo era una fuerza fuerte y se ha visto en el Congreso cómo ha ejercido un poder importante, ¿no? Pero ¿qué cosa hay al costado? Un montón de grupos que tienen dueños, que tienen líderes, que tienen intereses concretos, empresarios o no sé qué son, ¿no? Con un montón de gente que son vientres de alquiler que reclutan personas sin ningún tipo de lealtad, que cambian de grupo. Entonces, para decirle una palabra y emulando lo que decías de Vargas Llosa, bueno, sí pues, nuestra democracia y nuestra institucionalidad política están jodidas. Ya, pero ese pragmatismo nos lleva, por ejemplo, solo duró 3 semanas la reforma que obligaba a alcaldes y gobernadores regionales a no utilizar la administración directa más allá de 50 UITs. Pero fue tan fuerte la protesta de los alcaldes y los gobernadores regionales que el Congreso, en un trámite que pocas veces se ve en leyes mucho más importantes, aprobaron en un expediente rapidísimo la reforma diciendo volvamos al establishment, que sigan teniendo la carta abierta de no topes para la administración directa, que para la Contraloría es la principal deformación del uso del dinero público de todos los peruanos. Varias cosas. Hemos ido a tientas tomando decisiones, o quienes han tenido el poder tomando decisiones, o promoviéndolas incluso con referéndum, como decía hace un rato, guiados más por el hígado, por la coyuntura. Y en estos últimos años hemos tenido prohibición de reelección de alcaldes y de gobernadores, luego se elimina, prohibición de renuncia, porque lo que buscaban era evitar candidatos. Hemos tenido entonces también la no reelección parlamentaria. Ahora vamos a volver a la bicameralidad, lo cual en abstracto es bueno, en concreto veremos. No, el pueblo no quiere la bicameralidad porque, claro, no la entiende. Entonces, seguimos a tientas. Y en el tema económico que señalas, a ver, se supone que las regiones, los alcaldes tienen dinero. Hay el gran temor desde el centro, desde el poder, Ministerio de Economía, que lo vayan a utilizar mal, pero en verdad esta realidad constante de que hay dinero pero que no se gasta, en parte no se gasta por la cantidad de barreras y frenos que hay para gastar. O sea, hay una necesidad inmensa de obra pública, de inversión pública en nuestro país, pero se hace tan complicado invertir. Y por otro lado hay un discurso ideológico neoliberal en el cual si el privado no lo hace porque es negocio y si no el privado no entra porque es razonable que busque lucro, el Estado tampoco. ¿Cuántas obras en nuestro país están esperando y se dice no, es que tiene que venir inversión privada, ¿no? Y no es que hay cosas que las tiene que hacer el Estado y luego verá cómo recupera la inversión. Para eso existe el Estado. Tiene una responsabilidad social y moral con su pueblo. Entonces, yo te diría, la cosa está muy complicada y yo ni tengo la solución, ni la varita mágica, ni pretendo tenerla. Yo creo simplemente Doctor Eguiguren. Sí. Doctor Eguiguren, a ver, ha tocado usted un tema que para mí es especialmente caro, valioso, algo que pienso que se tiene que revisar, que se tiene que repensar sin dogmas, sin hígado, como usted bien lo ha dicho. Pero es el rol subsidiario que tiene el Estado y que ha sido pues plasmado con fuego en la Constitución. Este rol subsidiario. El Estado no puede intervenir en economía ni en negocios de ninguna manera, salvo que la empresa privada le tire por ahí un hueso de vez en cuando para que se lo coma. Eso es algo que a mí me genera, digamos, dificultades de razonamiento. ¿Usted qué piensa? Pues yo estoy absolutamente en contra de esa norma constitucional. No conozco otro país que tenga el rol forzado subsidiario del Estado en la intervención económica. No conozco constitución de América Latina y los alemanes que inventaron eso no lo tienen en su constitución. Entonces, yo sí creo que tiene que haber prudencia. Un Estado metiche en la actividad económica no sirve, pero un Estado que regula, que controla a los intereses económicos, sí, y que en ciertos temas entra a resolver problemas o a entrar como un competidor más para garantizar mejores condiciones para los consumidores. Ha sido dramático y patético, este modelo económico quedó desenmascarado y descalificado en la pandemia, cuando la gente se moría por no poder acceder al oxígeno o no poder tener atención médica y el Estado miraba.
con el argumento, no, el Estado no puede poner de emergencia una planta de fabricación de oxígeno. Perdón, pero a pesar de que está muy restringido el tema de la participación del Estado en la economía, a pesar del rol subsidiario, hemos visto lo que ha pasado con Petroperú, donde se han roto completamente todos los parámetros, perjudicando a todos los dueños de Petroperú, que son los ciudadanos del Perú. Petroperú en Colombia, Petroperú era un sobreviviente mal manejado históricamente, y que uno se preguntaría por qué lo dejaron vivo a Petroperú si habían hecho todo para liquidarlo. O sea, las normas y las decisiones políticas de los últimos 20 años han estado encaminados a liquidar e inutilizar a Petroperú para estar como vive, no sé para qué sirve. Pero ¿por qué, doctor Eguiguren, en Colombia una empresa municipal, estatal, de una ciudad es capaz de exportar inversiones y manejar el negocio de distribución del gas en Lima siendo de origen estatal? Es decir, no hay que irse a Francia, no hay que irse a Singapur. Solo en Sudamérica sí encontramos empresas que respetan la cultura corporativa al margen de ser privadas o estatales. Es que yo creo que el error está en los fanatismos ideológicos. Así como hubo un fervor estatista en los 70s, que hoy no lleva nada y que creo que muy pocos asumen. Luego vino, en los 90s, el fanatismo neoliberal, que tiene uno de sus logros en haber puesto la subsidiariedad. Que, ojo, se puede romper por una ley del Congreso, ¿ah? Pero es que yo no estoy planteando que nos llenemos de empresas estatales, no. Pero en algunos sectores sí se necesita. Y hay técnicos, hay gente también decente, valiosa en nuestro país, jóvenes con ilusión, con vocación de servicio público, que pueden hacer una buena gestión. Doctor Eguiguren, usted lo ha dicho, ¿cómo logramos recuperar esa combinación entre liderazgo y meritocracia, no solo en el Estado, porque también tiene el liderazgo que estar en el sector privado, porque detrás de cada funcionario corrupto hay un empresario corrupto? Pero ¿cómo logramos encauzar las instituciones hacia esos líderes natos que hoy no, a quienes hoy no se les da las oportunidades? Yo creo que nuestro país tiene que dar pasos importantes para superar la polarización, los fanatismos fundamentalistas, ideológicos. Hay un sector empresarial minoritario, creo, pero importante, moderno, sensible a los problemas sociales del país, comprometidos con el respeto de los derechos humanos, que creen que para el mayor desarrollo de la empresa se necesita construir mayor redistribución y mayor justicia social. Hay otros que solo piensan en su lucro personal. Y dentro del Estado, yo creo que el gran problema es que este discurso neoliberal ha destruido tanto el rol del Estado, la credibilidad del Estado, que en verdad estar en el Estado es estar o hacerse sentir en un ente inútil. Yo creo que hay mucha gente nueva, mucha gente joven, buenos técnicos, decía en el momento anterior, que pueden trabajar para la empresa, pero también podrían trabajar para un Estado que tenga mística. El BCR es una de las mejores instituciones públicas. Bueno, gente preparada, pero también yo creo que es muy importante creérnoslo, la mística. Es decir, si uno es parte de un proyecto que tiene ilusión de hacer las cosas bien, y estar preparado técnicamente, pero quiere hacer las cosas bien, así, claro, ¿por qué en Colombia lo pueden hacer? Porque Colombia viene creciendo a pesar de todos sus problemas. Narcotráfico, violencia, porque sí, pues hay gente capaz, comprometida con un proyecto. En nuestro país, en los últimos tiempos, en los últimos años, no tenemos eso, ¿no? Necesitamos no una persona iluminada, líderes, movimientos sociales, gente capaz, gente comprometida, gente técnicamente preparada, gente correcta, decente, con cariño a su país, que quiere hacer las cosas bien y que quiere sentirse parte de un proyecto exitoso, con vocación de excelencia. Y esa gente existe, está ahí, pero no se les da la oportunidad, pero no hay un proyecto de Estado. El Estado se llega al poder para buscar privilegios, para ganar, para tener favores políticos, para robar, pero no hay proyecto político. Quienes llegan al Estado, no hay proyecto político, no hay proyecto social, no hay metas, no hay objetivos. Entonces, frente a eso, pues son parásitos, inquilinos temporales del poder que pasan sin pena ni gloria, como pasan todos estos, ¿no? Pero ¿dónde está el proyecto país? O sea, el mensaje es muy claro. Hay que decirle a nuestros políticos de turno: no prioricen la comodidad de una solución facilista, sino prioricen valores, prioricen el deber ser, prioricen lo que es correcto, lo que hace a una persona líder en su sociedad. Y la gran mayoría de los políticos de hoy no lo van a hacer. Son el problema.
no son la solución. La solución pasa Doctor Eguiguren, por dejarlos a ellos fuera. Hay que crear algo doctor nuevo. Eguiguren, Sí. sí, ¿no le parece que esta cultura de los derechos que tenemos y que ha inundado Occidente de un discurso donde cualquier cosa tiene derecho a algo y donde no se habla de los deberes? Los deberes son horribles, son algo, hablar de deberes es perder las elecciones. Oiga, ¿no le parece una locura esto? Disculpe. Bueno, los deberes no solo están plasmados en normas y los controles del Estado, sino lo más importante que tienen es una conciencia cívica del ciudadano que cumple las normas sin tener un policía al lado, ¿no? Y nuestro tránsito es el mejor ejemplo de cómo no hay orden alguno y no se respetan normalmente reglas y más bien se busca el provecho individual, ¿no? Si no hay cultura cívica, los deberes están puestos en el papel. Por supuesto que derechos y deberes son dos caras de la misma moneda, pero para eso necesitamos cultura cívica, pero también necesitamos ejemplo. Es decir, quienes ocupan un rol en la sociedad de liderazgo o de notoriedad tienen el primer deber de dar un ejemplo de cumplimiento de sus obligaciones, no de sacar provecho, no de hacer trampas. Entonces sí, por supuesto que una democracia es deberes y es derechos, ¿no? Pero para mucha población nuestra no accede a derechos y siente que muchos de los deberes que tiene que cumplir no lo benefician directamente, ¿no? Un deber no puede ser algo irracional. Se supone que cumplir un deber nos debe otorgar un beneficio material o moral o una satisfacción. Y en nuestro país yo creo que también falta eso, pero es un trabajo de largo plazo. De ejemplo, hemos tenido tiempos mejores en el país. O sea, yo creo que vivimos desde hace algunos años un momento oscuro, del cual ojalá podamos salir. Va a tardar tiempo, pero hay que tener la esperanza, ¿no? Pero este es un momento difícil, por eso no hay grandes soluciones mágicas, yo no me atrevo a formularlas, pero necesitamos un diagnóstico certero, objetivo, duro, pero también con ilusión, con esperanza y gente competente que se compre el pleito de trabajar por eso, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de esas personas a veces dicen, ¿meterme en esto? ¿Meterme en política? ¿Meterme en el Estado para llenarme de juicios o para esta corruptela o esta improvisación? Mejor me sigo en mi situación de confort, ¿no? Entonces yo creo que la situación es delicada, es muy delicada, pero confío en que con esfuerzo y apostando un poco a los jóvenes, si dejan de ser tan individualistas, inmediatistas, tan metidos en su celular y en sus intereses concretos, pues tenemos que apostar a un país diferente con gente diferente, ¿no? Y yo creo que hay que apostar un poco a esos jóvenes, pero al sentido social, al compromiso ético, moral, con el bien común, con el desarrollo. Suena utópico, ¿no? Muchos dirán, este viejito está hablando cosas absurdas. Bueno, no sé, yo lo he hecho práctica de conducta a lo largo de mi vida y no me ha ido mal, en verdad. Pero creo que hay que tomarlo como una pauta, ¿no? Un compromiso de congruencia. Bueno, eso es lo que vemos en Uruguay, lo que vemos en Nueva Zelanda, lo que vemos en muchas instituciones de países en el mundo donde hay líderes que son resilientes a todos los problemas y que orientan a la población, a la ciudadanía. No creo que sea imposible, doctor. Yo tampoco, porque si fuera imposible, mejor acabamos con esto. Doctor Eguiguren, hay mucho debate y resistencias con esto de la necesidad de una reforma o incluso algunos piden cambio constitucional. Lo cierto es que cuando se convoca una asamblea constituyente, la experiencia global muestra que un país se paraliza. Y quizás para nosotros no sea lo más prudente paralizar una economía que está en recesión y donde hay cada vez más personas que no completan la dieta familiar. La economía resulta un tema muy delicado y muy urgente, además de construir instituciones y encontrar los verdaderos líderes que ayuden a que el país siga la luz al final del túnel. Pero ¿qué habría que ajustar de la Constitución para recuperar la confianza, recuperar la gobernabilidad del Perú? A ver, empiezo por lo primero. Yo no creo en eso de que un proceso constituyente paraliza al país y cosas por el estilo. Ese ha sido parte del discurso de los grupos que no quieren una asamblea constituyente y que no quieren una nueva constitución y que defienden
el actual status quo. Porque con ese argumento de que un proceso constituyente paralice un país, sería como decir entonces cada vez que hay elecciones periódicas, por ejemplo, para elegir presidente o congreso, el país se paraliza. Sin duda hay expectativas, hay dudas, hay temores, pero ¿qué diferencia hay en un proceso constituyente y una elección presidencial o parlamentaria? Ninguna. Pero el doctor Paniagua no tenía razón cuando hizo un proyecto de adenda, de enmienda en la Constitución con técnicos como usted, que colaboraron en un planteamiento de ajustes, pero hecho de tal manera de que el país no se tenía que detener. Bueno, el presidente, recordado Valentín Paniagua, pues creo que si hubiera habido más tiempo, lo que pasa que era un gobierno de transición, seguramente se hubiera emprendido un proceso constituyente para sustituir la Carta del 93, porque la Carta del 93 nació de un golpe de Estado, nació de una dictadura, nació de un régimen que terminó demostrando ser corrupto y violador de los derechos humanos. Yo soy de los pocos constitucionalistas que desde hace un montón de años dice nueva constitución en asamblea constituyente. Puede ser que ahorita no, y además no es un tema que se va a resolver en 6 meses o un año. Lo que se necesita es volver a la esencia ética y política. ¿Qué es una constitución? Es un pacto político y social en un país para señalar los grandes principios y las grandes reglas que nos van a regir por un número de años. La Carta del 93 ya tiene 30 años y la coyuntura fue distinta. Se necesita una nueva constitución, pero tampoco idealicemos. O sea, no es que la Constitución va a ser la solución a todos nuestros problemas. No, la Constitución no resuelve problemas. ¿Por qué no hablamos de qué realmente habría que ajustar? Porque claro, tirios y troyanos reconocen que esta Constitución, más allá del hecho de tener un origen en una dictadura, ha traído el gran beneficio de hacer que los hermanos bolivianos ahorren en soles. O sea, en pocas palabras, que haya una institución autónoma que defienda algo tan importante como el derecho de la gente a tener mínima seguridad de que la moneda tiene un valor de adquisición y que no vamos a tener que cambiar radicalmente en 24 horas o buscar dinero donde no hay, porque la hiperinflación castiga sobre todo a los más pobres. Esa medida por lo menos hay que mantenerla. Bueno, la historia de hiperinflación fue el primer gobierno de Alan García. No lo hemos tenido después. Y sí, lo que estás queriendo decir es que un banco central de reserva bien manejado, autónomo, está bien. Y eso no tiene por qué cambiar. Es que yo estaba diciendo, no es que la Constitución va a resolver todos nuestros problemas. La Constitución le debe dar el sustento político, moral y social a un régimen político. ¿Qué debe cambiar? ¿Qué debe mejorar? A ver, entre broma y broma, muchos de los opuestos a una nueva Constitución le han hecho un montón de cambios en estos años, incluso en el régimen político. Caleta, calladitos, se han venido haciendo, y parches improvisados. A ver, yo creo que, insisto, lo primero para una nueva Constitución es un nuevo pacto político y social en democracia. En nuestro Perú no tenemos experiencia de una Constitución hecha y aprobada en democracia. Entonces, este es un presupuesto político y ético. Ahora, ¿qué cambiar? No es que haya que cambiar demasiado, porque la Constitución del 93 copió como el 70% de la del 79. La Constitución no inventa la pólvora. ¿Qué habría que corregir? Y la del 79 copió el modelo español, en gran parte. Más o menos. No sé. ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué habría que ajustar? Bueno, hemos visto que el régimen político hace agua, ¿no? Hay que revisar el sistema electoral, el sistema de partidos para las relaciones entre gobierno y parlamento, que en los últimos años han hecho agua. ¿Y por qué han hecho agua? Porque cuando un gobierno tiene oposición parlamentaria, este sistema colapsa. Entonces hay que hacer ajustes ahí. No darle todo el poder al Ejecutivo, pero esto hay que revisarlo. Y esto es una discusión que tiene en el Perú desde la Constitución de 1933. Pero yo creo que el principal tema es un tema de repensar el régimen económico. Una economía social de mercado de verdad, con pluralismo económico, como dice. El problema de la Constitución del 93, salvo el tema de la subsidiariedad obligatoria del Estado, que estoy de acuerdo que hay que quitar, y que cuando sea necesario, pues se haga, y cuando no sea necesario, no. Como decían los propios alemanes que crearon la economía social de mercado, tanto
Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, esa conjunción de iniciativa privada pero con bien común y justicia social, esa lógica, hay que hacerlo verdad. La economía social de mercado de la Carta del 93 es mentira, es trampa, es una mera economía de mercado. Hay que ver los derechos sociales. Hay quienes dicen no, porque solo un pequeño sector de la población tiene empleo estable, tiene descanso vacacional, tiene seguridad social. Bueno, pero lo que tenemos que hacer es que la mayoría tenga eso, no porque lo tiene una minoría, eliminarlo, que es lo que quieren. O sea, la justicia social, la seguridad social, los derechos sociales no pueden ser vistos como un costo y un sobrecosto para la empresa que hay que eliminar. O sea, derechos sociales hay que revisarlos. El rol del Estado, en algunos sectores el Estado debe tener una participación más activa para buscar intereses nacionales, bien común, no puede estar tan hipotecado a la iniciativa privada. Sí, el Perú ha crecido. La gran propaganda es que nos han dicho que la Carta del 93 es la que hizo posible el crecimiento económico. Mentira, ayudó. Pero el crecimiento económico, sí, fue un buen manejo de la economía, de la moneda, del Banco de Reserva, pero también fue auge de las exportaciones, porque el Perú es un país dependiente de la exportación. Si hay buenos precios internacionales, crecemos. Cuando no hay buenos precios internacionales, no crecemos. La economía del país viene siendo manejada casi de la misma manera por el mismo enfoque ideológico hace 20 y tantos años. ¿Por qué hoy estamos en recesión y hace 5 años no? ¿Por qué ha cambiado el modelo económico? Si es el mismo modelo económico. Si es la misma tecnocracia la que maneja la economía del país. Somos una economía frágil, dependiente del mercado internacional. Entonces no magnifiquemos, no digo la Constitución del 93 y el modelo económico nos ha hecho crecer. Bueno, ¿y hoy por qué no crecemos? Bueno, el tema es más económico que de un texto jurídico, ¿no? Así es. El Perú ha mantenido el esquema de ciudades que se formaron básicamente por el criterio de cómo salvamos un ataque pirata o cómo escapamos de una revolución inca. Lima y hoy el 80% del Perú es urbano y el 60% en la costa mirando al mar, donde no están los recursos, no hay un crecimiento que corresponda a una ocupación equilibrada del territorio. Tenemos defectos tan serios en esta forma de haber ocupado el territorio que nos hace mucho más vulnerables frente a problemas como el calentamiento global y hace que Lima, este monstruo, esta cabeza grande llena de grasa, se lleve la mitad del ingreso nacional, no obstante tener solo 1/3 de la población. Los servicios funcionan mucho mejor en la costa y particularmente en Lima. Entonces hay que cambiar ese modelo de desarrollo y modelo de ocupación del territorio, y eso tiene que ver más con la formación política, la formación económica de los líderes del país que lleven a promover desarrollo humano, a generar oportunidades de forma equilibrada, y ese es el reto principal que no estamos viendo, porque se anuncian listas como de lavandería de medidas, pero el tema no es anunciar la medida con la que la mayoría puede estar de acuerdo, sino cómo hacerla realidad. Y estaremos de acuerdo, doctor Eguiguren, en que se hacen los líderes cuando transforman las sociedades. Cuando nosotros hacemos caso al médico que nos dice esto va a ser doloroso, pero es necesario para curarnos, eso es lo que le falta a la política. Es una política muy facilista y eso va más allá de la Constitución. Sin duda. Por eso yo digo, no pensemos que la Constitución es la solución de todos nuestros problemas. No, la Constitución no es una varita mágica donde hay que copiar lo mejor de cada sitio y ponerlo. No, eso no va a funcionar. Pero, a ver, cuando uno sale de Lima, para entender la descentralización, la regionalización, hay que estar fuera de Lima. Y cuando uno va, a veces cuando a mí me han invitado a eventos académicos en algunas universidades, en algunas ciudades del interior del país, uno ve un país diferente, totalmente. Uno de los grandes problemas para el desarrollo con justicia social, con mayor equidad en nuestro país, es Lima. Los sectores conservadores de Lima, cínicos, indiferentes, son el principal obstáculo para crear un proyecto nacional. El modelo de descentralización y regionalización era necesario, no hay que eliminarlo, pero hay que revisarlo, porque ha fracasado. No hay que reproducir los casicazgos locales, claro, sino ir hacia una revolución económica, pero que promueva los emprendimientos. Los gobiernos locales son enemigos de los emprendedores, no promueven la creación de valor. Ese es otro problema. Bueno, claro, pero el tema es
hay recursos naturales, hay grupos, ¿no? Pero lo mismo también, se necesita articular esto a nivel nacional. Hay que salir también de la visión chiquita, localista de lo mío, para pensar en una visión mayor, pero en nuestro país hay ciudades que han crecido mucho en los últimos años y uno los mira, ¿no? Y que a veces tienen una universidad próspera, jóvenes, que el ideal es que se queden allí y que no se vengan a Lima, y grupos económicos locales que hagan empresa, que generen empleo y que creen prosperidad, pero una Lima que no se convierta pues en el gran Caín de nuestras regiones, ¿no? Un gobierno central... Adelante, Jorge, sí. Sí, doctor Eguiguren, me hace usted pensar con lo que está usted diciendo en este momento y quisiera abrir un poquito el escenario. Yo digamos, conozco como usted el país, soy un peruano como usted, enamorado de su país y con una esperanza inquebrantable en que este país puede tener un futuro mejor, sin duda alguna por las cualidades que tiene. Pero sin embargo, valoro mucho lo que Lima significa. Lima es el artefacto más grande y poderoso que el ser humano ha hecho en las costas del Pacífico, desde el estrecho de Bering hasta Magallanes. Es la gran conurbación con salida al Pacífico. Es interesante. Lima podría ser un activo, una Lima no centralista, sino una Lima que está al servicio de su país y de su territorio. Es un enorme activo y un enorme mercado. Listo. Dicho eso, le quería preguntar un poquito sobre cómo ve usted este Perú articulado a la ruta de la seda a través del puerto de Chancay, que nos conecta, digamos, con los grandes mercados del presente y del futuro, de Shanghái a Chancay. Y este puerto, por algo se parecen esos nombres, ahí hay algo. Ya está. Y por otro lado, el Perú, de nuevo, como puerta de entrada y de salida de todo para América Latina. Eso es interesante y, por supuesto, genera un poquito de temor a algunos vecinos cercanos que a veces nos quieren y a veces no nos quieren. ¿Qué opina usted, doctor Eguiguren, de esto? Bueno, son de temas, esta oportunidad. Claro, son temas un poco complejos. No sé tanto como para opinar con algún tipo de conocimiento o autoridad en esos asuntos, pero de lo que puedo más o menos intuir, empiezo diciendo algo. Sí, yo creo que Lima tiene cosas muy importantes, yo no lo subestimo, ¿no? Yo me refería a la conducta política de a veces del poder central en Lima, pero parte del crecimiento de Lima es producto del centralismo. Entonces, lo que usted está planteando es, claro, cómo revertimos esa tendencia para aprovechar lo que Lima ha construido y sus potencialidades, pero con una lógica inclusiva y no opresiva para el resto de nuestro país, para nuestro interior y para nuestras regiones. En segundo lugar, claro, parece que el puerto de Chancay va a traer grandes opciones, pero vivimos una economía internacional globalizada, ¿sí? No debemos ni podemos poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Si en el siglo XIX o en el XX todo se apostaba a Estados Unidos o Inglaterra, no se trata de sustituir a uno por Estados Unidos o Inglaterra por la fe en que China, ¿no? O sea, creo que el país tiene que tener un plan, una estructura, aprovechar todas las ventajas, todas nuestras ventajas como puede ser puertos, recursos naturales, pero con un proyecto. Y ahí es donde entra a tallar un Estado, una visión de Estado, un proyecto que tienen algunos estados vecinos nuestros, que es una visión de país con un plan de 40, 50 años, pero que no está diseñado solamente por intereses privados que buscan su lucro, su ganancia, sino una visión de uso de recursos estratégicos, de ventajas comparativas del país. ¿Cuál es el modelo, el plan? ¿Cuál es la apuesta del Perú en los últimos años? ¿Abrirse simplemente a la inversión y a las exportaciones? ¿A cualquier inversión y a cualquier exportación? Sin tomar en cuenta los aspectos ambientales, climáticos que decía Pedro, quienes vienen a invertir a nuestro país para hacer ganancia un tiempo y luego mandarse mudar. O sea, la inversión privada, constructiva, duradera, sostenible, bienvenida. Los que vienen a saquear nuestro país,
temporalmente porque es más negocio invertir acá o porque nuestra moneda es estable. No. ¿Cómo logramos hacer el cambio? ¿Cómo logramos pasar del quien gobierna para la quincena a verdadero liderazgo que conlleve que volvemos a creer, como fue el lema del último CADE, volver a creer en las instituciones? Tiene que nacer y construirse una nueva clase política, un país con objetivos. Mirado ya 50 años después, los militares en la década del 70, con este esquema cuadriculado y vertical de los militares, sin embargo, plantearon la importancia de la planificación, de los objetivos nacionales, y los civiles a veces nos reíamos un poco, ¿no? Porque nos parecía demasiado cuadriculado. Bueno, hace no sé cuántos años que nuestro país no tiene acordados por consenso político democrático un conjunto de objetivos nacionales para los próximos 30 o 50 años, planes, ¿no? ¿Qué hacer con nuestros recursos naturales? ¿Cómo armonizar eso? Está librado a la decisión del mercado. El acuerdo nacional está un poco descalificado, cuestionado, aunque es un espacio bastante interesante, pero esa medida de que solo se aprueba por unanimidad las cosas y que solamente se les convoca de vez en cuando, le ha quitado protagonismo. ¿Cuál sería? ¿Las iglesias deberían convocar un diálogo nacional? ¿Cuál sería la sugerencia? No, yo creo que las iglesias tienen que aportar lo suyo, pero no tienen por qué meterse a... Porque hay un descrédito muy grande, hay un descrédito muy grande. Entonces, ¿cuál es el espacio para generar el diálogo que nos lleve a fijar metas de corto, mediano y largo aliento? La palabra clave esa que acabas de decir, ¿no? Yo creo que es un proceso, es un diálogo democrático, plural, meditado, que no está pensando en la próxima elección o en la próxima coyuntura. Tienen que colaborar ahí las universidades, técnicos, las iglesias, los organismos gremiales. Cada sector tiene que ofrecer a sus mejores cuadros, pero todo ello tiene que hacerse en un clima de confianza y de democracia. No es rápido. Yo creo que nuestro país ha sido muy golpeado, no solo por la pandemia, ha sido muy golpeado en las últimas décadas por esta crisis política y ahora por esta recesión económica. O sea, somos un país que es como si hubiera salido de una guerra. Y hay que reconstruirlo, y eso toma tiempo. Yo no tengo, como digo, soluciones ni varitas mágicas. Creo que todos los que puedan tienen que sumar, y lo que tenemos que tener es un buen diagnóstico de qué está mal, qué queremos corregir, y tratar de construir un futuro que luzca posible, que trabajando por ese camino se consiga. Pero en verdad, mucho de lo que hoy hay, de las piezas que hoy hay, son un estorbo para eso, son un obstáculo, no van a servir para construir. O sea, tiene que venir algo más nuevo, algo que le dé un poco de esperanza, que le devuelva a la gente la fe. Y bueno, yo no sé cómo se hace eso, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No lo va a hacer una persona. No apostemos a más líderes iluminados que decir, él lo va a hacer. O ¿Y hay alguna señal de esperanza en estos casi 40 grupos que han estado corriendo por la inscripción política? ¿Qué va? O sea, son expresión de la crisis, no son la solución. Y de ahí no va a salir. ¿De dónde va a salir? Es que yo no sé. Hay que trabajar. Vuelvo entonces a la importancia que tiene que el tejido social, si hoy subsiste en el Perú como un mecanismo de fortaleza y construcción de valores, la única reserva moral que nos queda es el conjunto de las iglesias, porque no es solo una. Ahí está la Iglesia Católica, que es un porcentaje importante, pero ya no es como era antes. Las iglesias cristianas, que tienen una importante representación, y otras iglesias, porque tiene que haber alguien que goce de la confianza de los actores para que el diálogo fluya. Bueno, entiendo la preocupación. Yo soy una persona creyente y sí creo que las iglesias tienen un rol que cumplir. Pero ¿qué es lo esencial? Cuando tú piensas un poco en las iglesias, seguramente, ¿en qué estás pensando? En que las iglesias te dan dos componentes muy importantes, que son hoy en día indispensables: fe y solidaridad. Fe en algo y en alguien superior, y solidaridad, un espíritu de compartir. Esos son los valores del cristianismo: fe, solidaridad. Ello va enfrente de visiones individualistas, mercantilistas, sin escrúpulos, la ley de la selva, que viene gobernando parte de nuestro país. La informalidad, tenemos que entenderlo,
La informalidad es un mal en nuestro país. Es el reflejo de una sociedad subdesarrollada en lo económico y en lo político. Porque la informalidad, para salir adelante, no respeta reglas. Sobrevive incumpliendo reglas. Entonces necesitamos mayor solidaridad, menos sálvese quien pueda, que es lo que hemos tenido en estos últimos años. Esto de todo vale para tener un beneficio, que es lo que hemos tenido en este último tiempo. Entonces sí, yo creo que la fe, la solidaridad que aportan las iglesias son un muy importante componente en esto. Como también pues ahí la formación de líderes, y desde las universidades y de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales. Pero universidades de verdad, no el comercio de artículos en revistas es que hasta eso científicas. Es que hasta eso es parte pues de la informalidad, la universidad negocio, que tiene un cinismo, ¿no? El cínico que arma el negocio para ganar plata y ofrece títulos, y el otro que sabe que va a una universidad mala, pero necesita comprar un título de la manera más fácil y al menor precio. O sea, hay una doble complicidad ahí. Es parte de la informalidad. O sea, la informalidad puede tener algún tipo de esfuerzos, de heroísmo, pero es un reflejo. Insisto, para mí, la informalidad es un mal. Y si el 70 o más % de tu economía es informal, es una economía débil. Y no es completamente informal el autor de esas cosas, porque tiene celular inteligente, tiene medidor de luz, tiene comodidades, aunque viva en cualquier distrito de Lima. Es que es individualista, le saca provecho al sistema de la mejor manera posible y de la peor manera posible. Beneficio para mí e incumplir mis deberes, ya que se habla de los deberes. No pagar la luz, sino robarla, no pagar seguridad social, no tener a mis trabajadores en planilla, ¿no? Pasarme la luz roja, no darle pensión alimenticia a mis hijos, maltratar a mi mujer o a mi familia. Bueno, por eso digo, yo soy contrario a la informalidad. Y la informalidad no es una virtud, es una realidad que demuestra nuestra fragilidad. Entonces, sálvese quien pueda, todo vale, hay que ser exitoso, yo soy vivo, yo gano porque soy vivo, hacer coles para los tontos. Ese tipo de filosofía es la que en parte expresa lo que hoy vivimos y nos ha llevado a eso. Y la informalidad se agudizó con el modelo económico de los 90 y en la política, la forma de hacer política del régimen de Fujimori. Doctor Eguiguren, hemos llegado al término de este programa, pero habrá un capítulo 2. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Bien, doctor Eguiguren, gracias por acompañarnos en Integrando Perú, que como usted podrá apreciar, lo que buscamos es aprender de las personas que saben para poder entender un poquito mejor nuestro país y sus oportunidades y posibilidades. Gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias, doctor Eguiguren. Gracias a todos. Hasta la próxima semana. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.